Antes de nada, quería agradecer que accediera a hacer esta entrevista en estos momentos tan complicados. Usted es biólogo. ¿Por qué decidió estudiar esta carrera y qué papel tuvo en esa decisión el peligro que había y sigue habiendo para la biodiversidad? Bueno, a ver, yo estudié biología porque desde joven, digamos, desde la época del instituto, me interesé mucho por los animales, sobre todo en aquel momento, como nos pasó a muchos, se proyectaban en la televisión los capítulos de Félix Rodríguez de la Fuente, que no sé si me conoces, fue un naturalista que tuvo mucha influencia en una época, hará pues unos 40 años más o menos, y los programas de televisión de Félix Rodríguez de la Fuente sobre fauna española, fauna de la península ibérica, fueron los que me atrajeron mucho y los que realmente me motivaron para que luego yo pues hiciera mis estudios de biología. Particularmente, su especialidad dentro de la zoología es la ornitología. ¿Por qué le interesaron y le interesan las aves y cuáles son los principales peligros de la actualidad para estos animales? ¿En qué época del año está la biodiversidad más desprotegida y por qué razón sucede esto? Bueno, a ver, me interesaron las aves un poco por lo que te decía, porque en la serie, por una parte de la serie esta de Félix Rodríguez de la Fuente, de fauna ibérica, las aves tenían un protagonismo muy grande, son un grupo animal, digamos, de los más llamativos, que la gente, los que atraen más atención a la gente. En muchos países, por ejemplo en Gran Bretaña y en Estados Unidos y en otros muchos, hay muchísima afición a la observación de las aves. Y bueno, me imagino que ese fue un poco el motivo inicial, es decir, primero la facilidad de observación de las aves frente a otros animales que son más difíciles de observar, y luego pues la influencia de esa serie de Félix Rodríguez de la Fuente, que fue la que me motivó. Y aunque yo realmente trabajo fundamentalmente con aves, pues también es cierto que a lo largo de mi carrera pues he hecho también cosas, sobre todo con mamíferos, pero bueno, fundamentalmente es verdad que yo me dedico a la observación y al estudio de las aves. Me preguntabas también en la pregunta cuáles son las principales amenazas para las aves. Bueno, las amenazas hoy en día para las aves son las que tienen el conjunto de la biodiversidad. A ver, algunas de ellas, sobre todo la fragmentación y la destrucción de los hábitats, el cambio climático, que es un factor de amenaza hoy en día muy potente para toda la biodiversidad planetaria, la contaminación en las diversas formas, aérea, de medios acuáticos, terrestre, la introducción de especies invasoras, que son también un problema creciente en muchos ecosistemas del mundo para toda la fauna mundial. Esos son así a grandes rasgos los grandes problemas que arrastra la biodiversidad y también las aves a escala ibérica y también a escala mundial, y que están incidiendo negativamente sobre ellas. Como usted nos dice, la destrucción de hábitats también afecta al resto de biodiversidad, ¿no? Claro, sin duda. O sea, la destrucción de los hábitats es uno de los grandes problemas que presentan todos los ecosistemas del mundo, porque los bosques tropicales se están degradando a pasos acelerados, sobre todo en las grandes zonas de selva tropical como Brasil, en las zonas asiáticas, en el centro África. En fin, todos los ecosistemas planetarios están sufriendo mucho la degradación y la fragmentación de los hábitats, y esa fragmentación, es decir, por ejemplo, los bosques, el hecho de que ya no haya ya en muchos sitios, por ejemplo en la península ibérica, grandes bosques autóctonos continuos, afecta a muchas especies que necesitan espacios, digamos, amplios y caracterizados por un tipo de vegetación, y son realmente... ¿En qué época del año está la biodiversidad más desprotegida y por qué razón sucede esto? A ver, esa es una pregunta un poco difícil, porque realmente yo diría que no hay, en principio, digamos, generalizando una época, un momento del año donde la amenaza para la fauna, o en forma particular para las aves, es mayor. Sí es cierto que dependiendo de las especies, por ejemplo, las especies reproductoras en primavera, verano, cuando están criando, bueno, pues tienen un tipo de amenazas
que a lo mejor en otras épocas del año no se manifiestan tanto. Por ejemplo, las relacionadas con el uso turístico, la presencia masiva de personas muchas veces en zonas sensibles de reproducción. Hay especies, si hablamos por ejemplo de las aves, que son muy sensibles al tránsito humano, sobre todo cuando están en sus nidos incubando los huevos y criando los pollos, y la presencia importante en épocas de primavera y verano de gente, pues puede muchas veces cuestionar o provocar el abandono de los nidos y por tanto ocasionar pérdidas en términos de reproducción. Pero bueno, diría que en líneas generales las grandes amenazas para las aves a escala mundial o a escala ibérica, digamos que no tienen época del año, sino que se manifiestan en general a lo largo de todo el ciclo anual, digamos. Si vamos a las causas particulares de las amenazas de la diversidad animal, ¿cómo cree que está afectando el calentamiento global a la biodiversidad de nuestro planeta, y en particular a los pájaros? ¿Y cómo está afectando al comportamiento de las aves? Primera cuestión importante, el cambio climático. Hay un consenso, digamos, mundial en la comunidad de científicos, en los físicos, los biólogos, los meteorólogos, todos los que se preocupan por estudiar, digamos, el medio ambiente en el sentido más amplio, están de acuerdo en que hay un problema real de cambio climático inducido por la actividad humana. El incremento de los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera provoca un efecto invernadero, y eso va generando poco a poco un incremento de la temperatura media del planeta que afecta tanto a los ecosistemas terrestres como a los ecosistemas acuáticos. ¿Cómo afecta a las aves? Pues de distintas formas. Por ejemplo, hay muchas especies a nivel, por ejemplo, europeo, que están cambiando sus patrones migratorios. Las especies que crían en el norte de Europa tienen tendencia cada vez más a quedarse, a invernar, a pasar el invierno en zonas de Centro Europa, y hay especies que no bajan tanto a latitudes más meridionales como son las de la península ibérica. En el caso de la península ibérica, aves que crían aquí y que tradicionalmente pasaban el invierno en África, por ejemplo la cigüeña blanca y otras especies, tienen tendencia en las últimas décadas a permanecer en invierno en las zonas de reproducción, es decir, entre nosotros, y posiblemente ahí haya también un efecto de este incremento de la temperatura y del cambio climático. Es decir, en sus movimientos migratorios, en las zonas que ocupan durante determinados meses del año, todos esos, digamos, son aspectos en los que el cambio climático está incidiendo en el comportamiento de las aves. Y luego también otro aspecto que es preocupante es para muchas aves reproductoras, por ejemplo en Europa o en Estados Unidos también se ha estudiado la falta de sincronía entre la aparición de los insectos, que son los que comen las aves, y la reproducción de las aves. Esa falta de sincronía ocasiona que cuando las aves tienen los pollos y tienen que alimentarlos, la disponibilidad de alimento muchas veces es menor por cambios en las fases de aparición de los insectos, y eso también está generando un problema en términos de número de pollos que esas especies producen. Por tanto, hay muchos efectos del cambio climático sobre el comportamiento y la reproducción de las aves. Otro factor en peligro es la contaminación del aire. ¿De qué modo las aves, al estar más expuestas a la contaminación del aire, son y serán las más afectadas por este problema? Efectivamente las aves, digamos que son sensibles, al igual que otros vertebrados, los mamíferos, en fin, que los anfibios y reptiles, etc. La contaminación aérea es una de las causas, digamos, generadora de problemas para muchas especies de aves. ¿Cómo les afectan? Pues el aire tiene partículas, por ejemplo, el consumo de combustibles fósiles, la quema de combustibles fósiles, por ejemplo, los coches emiten por sus tubos de escape diversos gases, por ejemplo, metales pesados, plomo, y esos gases, hidrocarburos policíclicos aromáticos, que son otro grupo de componentes que tienen potencial efecto cancerígeno. Esos componentes son inhalados
por muchos animales, también por el ser humano, obviamente, pero bueno, en el caso de las aves, por las aves, y digamos esos niveles de determinados contaminantes emitidos, por ejemplo, por los tubos de escape o los grandes incendios forestales, pueden depositarse en los huevos, por ejemplo, y ocasionar fenómenos de mortalidad en los embriones de las aves y tener efectos también, digamos, en los adultos que inhalan esos componentes, digamos, tóxicos que hay en el aire. Muchas de estas aves también sufren la contaminación del agua, bien dulce o salada. ¿Qué peligro sufren las aves terrestres y las marinas en este sentido? ¿Hay diferencias entre estos dos tipos de aves? Bueno, sí, digamos que cada ecosistema acuático tiene sus particularidades. Por ejemplo, los ríos, digamos los ecosistemas dulceacuícolas, están muy sujetos a un tipo de contaminación fundamentalmente de origen humano, muchas veces asociado a vertidos procedentes de las ciudades y pueblos. También, por ejemplo, en el caso de Galicia, los purines, que son los restos que emiten las granjas de cerdos, de vacas, y que son expulsados en los campos circundantes a los ríos y que por arrastre pasan a las aguas dulces, a las aguas de los ríos y de las lagunas y de los arroyos. Ese tipo de contaminación, generalmente digamos relacionada con un incremento en los niveles de materia orgánica, pues tiene efectos indirectos en las aves, sobre todo porque alteran la cadena trófica en estos ecosistemas y influyen también en las aves que viven en esos ecosistemas dulceacuícolas. En el caso del medio marino hay otro tipo de contaminantes, el más famoso para nosotros, que tú, por ejemplo, pues no lo viviste porque eres muy joven, el caso del último accidente petrolífero, el Prestige, que aconteció en Galicia en el año 2003, provocó una marea negra muy grande y eso tuvo un efecto tremendo en la comunidad de aves marinas que pasaban el invierno en las costas de Galicia. Muchas aves nidificantes aquí y otras muchas que venían a invernar en la costa gallega procedentes del norte de Europa, de Gran Bretaña, de Francia, etc. Ese tipo de contaminación por hidrocarburos, por vertidos petrolíferos, es cuando ocurre realmente terrorífica para miles o cientos de miles de aves. El otro día, precisamente, en la voz de Galicia salió que hubo lo que se llama un sentinazo, posiblemente un buque en alta mar que lavó sus tanques y vertió pues, residuos de aceite y posiblemente restos de combustible frente a la costa de Corrubedo, aproximadamente a la costa de la Morte, y se detectó una mortalidad no muy importante, pero significativa, pues de aves marinas que llegaban todas embadurnadas y la mayor parte murieron. Algunas fueron rescatadas por el servicio de la Consejería de Medio Ambiente y me consta porque me lo han dicho que están en fase de recuperación en los centros de recuperación que tiene la Xunta en las provincias, sobre todo en Coruña y Pontevedra. Veamos un caso particular. Usted ha realizado estudios sobre aves aquí, en Galicia, como el chorlitejo patinegro. ¿Cuáles son los principales peligros que amenazan a aves como esta en nuestra comunidad? Bueno, pues mira, el chorlitejo patinegro, que efectivamente es un ave que nosotros estudiamos desde hace años, es una pequeña ave que cría en algunas playas de Galicia, en pocas, y los problemas que tiene esta ave pues son un poco los generales que te comenté al principio, sobre todo, digamos, en las últimas décadas, los cambios que ha habido en muchas playas, la construcción de paseos marítimos, la destrucción de los frentes dunares. Eso provocó ya en los últimos lustros la pérdida de muchas playas para la nidificación de esta especie, y luego otros efectos asociados al hombre, sobre todo el uso creciente turístico en determinadas playas donde cría la especie y donde en verano, sobre todo a partir de junio, julio, se concentra muchísima gente y también, digamos, la presencia mayoritaria de gente incide en las posibilidades de reproducción de esta especie. Y luego hay factores de origen biológico, por ejemplo, algunos depredadores que se llaman generalistas, como las cornejas, algunos córvidos, que comen muchos huevos de este chorlitejo, que pone el nido directamente en la arena, y es también un factor muy problemático para
la incubación, la eclosión de los huevos y la cría de los pollos. Eso sería un poco así el contexto general del chorlitejo. En una entrevista sobre la desaparición del chorlitejo patinegro, hablaba de cerrar algunas playas temporalmente para evitar destruir sus nidos. ¿Qué tipo de medidas cree que podrían emplear para aumentar la protección tanto de esta ave como de otras que haya estudiado? Bueno, pues mira, concretamente esa medida, el cierre temporal en primavera, sobre todo de determinados tramos de playa, en Galicia en general no se ha aplicado. Sí ha habido algún intento, por ejemplo en el Parque Natural de Corrubedo, alguna pequeña zona muy pequeña que se ha limitado al tránsito humano para proteger algunos nidos. Lo que más se está haciendo aquí desde hace 3 o 4 años aproximadamente es proteger los nidos, digamos, mediante una especie de valla de pequeño tamaño alrededor del nido, sobre todo para evitar que los depredadores coman los huevos y también para que la gente se aproxime al nido y eventualmente pueda pisar los huevos cuando va paseando por la playa. Esa es la medida que más se está implementando. En otros países, sobre todo en Estados Unidos, donde esta especie también cría y también está en peligro, sí que se han hecho desde hace años ya, se ha aplicado el cierre de tramos grandes de playas para evitar que la gente interaccione y, digamos, perturbe el proceso de reproducción. Pero bueno, en Galicia en principio no se ha aplicado con carácter general, aunque ha habido algunas zonas, como te decía, en Corrubedo, por ejemplo, que sí se han limitado al tránsito de personas en periodos concretos para conseguir que haya más productividad. ¿Realmente cree que es exagerado este cierre de las playas como en Estados Unidos o piensa que no es del todo necesario? No, vamos a ver, el cierre es una medida de manejo, digamos, de manejo con relación a esta especie que en determinadas circunstancias puede ser útil. ¿Qué ocurre? Que como normalmente las playas tienen un uso turístico importante, la administración, que es la que debe hacer esos cierres, bueno, pues muchas veces es reticente a aplicarlos porque, claro, cerrar trozos de playa a la presencia humana puede generar un cierto rechazo, digamos, la gente puede protestar, digámoslo así. Entonces la administración modula mucho ese tipo de actuaciones para evitar que haya, digamos, un descontento o una protesta grande. Entonces es una medida que puede ser útil en determinadas circunstancias. Por ejemplo, con relación a los perros en las playas, los perros son un factor de perturbación muy grande para esta especie y de hecho hay un decreto que aprobó la Xunta de Galicia para regular la conservación del chorlitejo patinegro en Galicia, y una de las medidas que está en vigor y que desgraciadamente muchas veces no se cumple es que en las playas de cría durante el periodo de reproducción, es decir, entre marzo y julio, los perros deben ir siempre atados, nunca pueden ir sueltos. Esto muchas veces la gente no lo sabe y los agentes de conservación pues a veces tienen que llamarle la atención a las personas porque van con su perro y lo dejan suelto, cuando eso por este decreto legalmente no es posible. Además de investigador, es usted también profesor de la Universidad de Santiago de Compostela. Allí enseña varias materias como biodiversidad animal y conservación o fauna amenazada. ¿Qué aprenden sus estudiantes sobre esta amenaza? ¿Y qué actitud tienen las nuevas generaciones hacia este problema? Bueno, pues mira, en las asignaturas que yo imparto en la Facultad de Biología están relacionadas, como acabas de decir por esos títulos, están relacionadas con los problemas de conservación, de gestión y conservación de, digamos, la fauna en general, no específicamente de las aves, en el contexto más cercano nuestro, es decir, en el contexto de Galicia, pero planteado en un contexto global a nivel mundial, digamos. ¿Qué les enseñamos? Bueno, pues sobre todo los fundamentos de la biología y la conservación, la necesidad del conocimiento científico del comportamiento y de todos los aspectos de la biología y ecología de las especies que debemos conocer para luego aplicar. Biología, pues como ocurre en muchas carreras, bueno, yo creo que hay un porcentaje de alumnos y alumnas, nada, no te preocupes,
un porcentaje de alumnos y alumnas que son vocacionales, que les gusta la biología, como ocurre en otras carreras, y yo creo que en general pues la preocupación y el interés por los estudios es bueno. Hay siempre un porcentaje de gente menos interesada, pero bueno, yo diría que en general la actitud es buena, la preocupación por la conservación y los problemas ambientales es grande, y eso pues es positivo porque nos motiva tanto a los profesores como incluso pues al conjunto de los alumnos que están estudiando. Y si nos referimos a toda la población, ¿qué es lo que más le molesta que nuestro comportamiento al permitir que estos problemas medioambientales sigan ocurriendo? Bueno, pues esa es una muy buena pregunta. Yo creo que el ser humano en general es muy egoísta, es decir, es un animal, porque todos usamos animales al final, ¿no? Un animal muy egoísta y que realmente se preocupa esencialmente por su propio bienestar y muchas veces no reflexiona, no interioriza la necesidad de hacer un consumo racional de los bienes, porque uno de los grandes problemas que tiene el planeta es que la Tierra tiene una capacidad de acogida ilimitada, de proporcionarnos recursos, una capacidad limitada, y eso digamos que nos lleva a que en general la sociedad debiera ser mucho más responsable, menos consumista, y eso no siempre ocurre así. Es decir, cualquier medida que adoptan los gobiernos, pocas desgraciadamente, para limitar, por ejemplo, el impacto de determinados consumos, por ejemplo, con los combustibles fósiles, etcétera, muchas veces en la sociedad no tiene buena acogida porque todos estamos acostumbrados al consumo fácil, el coche, en fin, todos los bienes que esta sociedad capitalista nos ha proporcionado y de los que muchas veces somos poco propicios a prescindir, ¿no? Por tanto, para no enrollarme mucho, soy pesimista realmente, aunque hay movimientos, por ejemplo, el de Greta Thunberg y todo este movimiento reciente para luchar contra el cambio climático y concienciar a los gobiernos. Creo que esa actitud es muy positiva porque ayuda a visualizar un problema grave, y es que el planeta es limitado, y que si el ser humano no cambia de actitud, seguramente en las próximas décadas vais a ver vosotras, cuando seáis mayores, un planeta muy diferente al que nosotros vimos cuando éramos jóvenes. En cuanto a soluciones, ¿cómo podríamos ayudar a las aves a no extinguirse? Pues bueno, un poco, en fin, con lo que te acabo de comentar, es decir, las aves son un componente más de los ecosistemas, de todo el engranaje biológico que configura los ecosistemas y biomas a escala planetaria, y por tanto, una actitud, primero, de forma individual, cada uno de nosotros podemos hacer algo. Evidentemente la suma de muchos algos ayudaría a ordenar esto de forma mucho más positiva, por ejemplo, haciendo un consumo racional de los bienes, procurando reciclar todo lo posible, en fin, teniendo una actitud, digamos, positiva respecto a eso, y sobre todo exigir a los gobiernos que sean mucho más proactivos en el conjunto de medidas que ayuden a minimizar el impacto de esta sociedad capitalista sobre el medio ambiente. Mirando hacia el futuro, ¿cómo va la situación de la biodiversidad en la Tierra en 25 o 50 años, más o menos? Pues mira, también, como te comentaba antes, soy realmente pesimista. Es decir, creo que, primero, por determinados personajes que gobiernan el mundo, el primero de ellos, Donald Trump, que es desde mi punto de vista un político absolutamente despreciable, y otros como Bolsonaro en Brasil, gente que no tiene la más mínima conciencia ambiental,
que solo está preocupado en el rendimiento económico a corto plazo, por la actitud de estos gobernantes y en general de todos los gobiernos, que son poco respetuosos y están poco concienciados sobre los problemas de conservación de la naturaleza a nivel planetario. Yo creo, como te decía antes, que dentro de 50 años, desgraciadamente, vamos a encontrar un planeta muy empobrecido en especies y en ecosistemas, muy degradado, con unas pocas reservas más o menos conservadas, muy pocas, pero con los grandes ecosistemas que hoy conocemos y que todavía tú o nosotros disfrutamos. Esos, desgraciadamente, dentro de 50 años, creo que o no van a existir o van a estar absolutamente fragmentados y empequeñecidos. Por tanto, soy realmente en ese sentido bastante pesimista. Muchas gracias por darnos toda esta información sobre esta biodiversidad que cada vez está más en peligro. Y bueno, espero que estéis muy bien en estas circunstancias y muchas gracias. Pues gracias a ti, Carolina. También espero que todos vosotros, tus padres, estén muy bien. Y bueno, pues yo encantado de haber hecho esta entrevista contigo. Gracias por haberme invitado y espero que os sirva y que nos veamos pronto fuera del confinamiento.